Como les decía, en particular Platón es más o menos difícil, es más o menos complicado de entender a dónde está queriendo ir, porque usa una palabra, idea, de una forma muy diferente a lo que lo usamos nosotros. Entonces eso lleva a muchas confusiones muchas veces. Así que la idea es que frenemos después, cuando estemos en miel, en el autor para ver qué trató de decir, porque el resto me parece más o menos comprensible. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que filosofía de la ciencia y epistemología hoy significan exactamente lo mismo. No era el caso para los antiguos griegos, para los cuales epistemología no era filosofía de la ciencia, era directamente filosofía. Tenemos que pensar que antes no teníamos muchas ramas del conocimiento, no teníamos la física de manera separada, la química de manera separada, sino que todas estas eran parte de la filosofía. De tal modo que la física, por ejemplo, era lo que se llamaba filosofía de la naturaleza, estudiando los fenómenos propios de la naturaleza, de los entes que se mueven. La lógica, otra rama de la filosofía, estudia la razón, estudia los conceptos, estudia la validez a la hora de argumentar o la invalidez a la hora de argumentar. La ética, que es el tercer punto, estudia lo bueno y lo malo de las acciones, basándose en desde dónde parte la persona para actuar de una manera correcta o incorrecta. Digamos, sería un estudio algo general de cómo comportarse con los otros, que deriva en la política, que es más que nada la ciencia de la vida en común, de cómo lograr una vida en común. La nociología, la ciencia que se va a dedicar al estudio del conocimiento y los tipos de saberes, y en particular la epistemología que va a tratar del tipo de saber científico, un tipo de saber verdadero. Por eso se va a identificar con la filosofía. Esto va a ser en sus inicios, cuando hablemos de epistemología. Después, como ustedes tendrán más o menos en mente, en el siglo XVII, eh, ocurren toda una serie de sucesos históricos que van a hacer que la filosofía se termine dividiendo, por así llamarlo, y van a surgir ciencias como la física de manera separada, la química de manera separada. Luego de eso, pasando al siglo XIX, nos vamos a encontrar como epistemología una especie de filosofía de la ciencia. Perdón, no una especie, una filosofía de la ciencia, que busca una fundamentación filosófica del conocimiento científico. En pocas palabras, busca preguntarse cómo se puede dar el conocimiento científico, por qué es válido, por qué es tan apreciado y cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede seguir desarrollando. Entonces la pregunta de de la epistemología va a ser por el objeto, ¿no? En principio, el objeto propio de la epistemología van a ser las ciencias, y a su vez el objeto propio de las ciencias van a ser lo que estudian. ¿Qué métodos, acá en la segunda parte, qué métodos se utilizan para estudiar, para acercarme a la cosa, para acercarme al objeto, ¿no? Un método experimental, un método deductivo, un método por la observación sencillamente. Las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo una ciencia, cuál es su fundamento, qué hay detrás, qué es lo que lo sostiene a dicha ciencia, y en última instancia, el conocimiento verdadero. ¿Cómo llegamos a partir de una ciencia a tener conocimiento verdadero? Epistemología viene de la palabra episteme, que tiene ese significado, conocimiento verdadero, que en un principio, como les comentaba, era lo mismo que la filosofía. Y acá ustedes verán que tiene una contraposición, un signo de desigual con algo que se llama doxa, que entre paréntesis es opinión.
Filósofos como Platón, principalmente, no va a ser el caso de Sócrates, pero sí Platón, va a decir que el conocimiento verdadero es algo totalmente contrapuesto a la opinión. Una opinión no es conocimiento, es sencillamente una opinión. Paso a leer. Estamos hablando del siglo XIX. Desde entonces, la epistemología se define como un discurso teórico cuyo objeto es la ciencia, entendido como un tipo de conocimiento que ha llegado a ser modelo y ejemplo de todo saber. A partir de su objeto, la epistemología configura su forma y sus alcances y limitaciones. Reflexiona e interpreta la estructura formal de las ciencias, los aparatos metodológicos de obtención del saber, cómo forman sus teorías y los problemas que plantean para la concepción del sujeto de conocimiento. En síntesis, y me parece una buena síntesis, la epistemología se ocupa, por un lado, de las condiciones que hacen válido el conocimiento científico, y por otro, de los medios que permiten el desarrollo y acrecentamiento del conocimiento propio de las ciencias. Hasta ahí el punto 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, cuestión, comentario? Bueno, No por ahora, No, no, parece. profe. Lamentablemente en Uy, este yo punto tenía no pasa. una y me olvidé. No pasa nada. Acá la cosa se va a poner un poco más complicada, se va a poner un poco más difícil. Y voy a tratar de que se entienda ahora, pero también mucho la idea es trabajarlo en miel porque no es un tema fácil. Igual, digamos, a Platón lo vamos a seguir viendo más adelante, lo vamos a ver también en la unidad de ética. Y no me acuerdo si en la de antropología también, me parece que sí. Pero vamos a tener un pequeño acercamiento a Platón para que se entienda un poco este problema del fundamento. En principio, el término episteme, el término ciencia, Platón es el primero que lo empieza a usar. Esta idea de episteme como ciencia y ciencia o episteme como filosofía. Platón es el primero que la propone y divide de manera tajante lo que es la opinión de lo que es la ciencia. En este sentido, vamos a proponer dos tipos de visiones. Por un lado, la del filodoxo y por el otro lado, la del filósofo. Filodoxo, como lo dice en el primer punto, es el amante o el amigo de la doxa, el amante o el amigo de las opiniones, mientras que el filósofo es el amante o el amigo de la sabiduría. ¿Cuál va a ser el problema acá? Que lo primero que tenemos que entender es qué entiende Platón por sabiduría. Y esto va a ser un poco más complejo, así que lo voy a empezar a explicar. Cuando Platón entiende sabiduría, yo me acuerdo que la clase pasada empezamos a hablar de la filosofía como la búsqueda de lo complejo, de ir al fondo de las cosas, de ir al fundamento. No dejé muy claro qué era ese fondo, qué era ese fundamento, precisamente porque cada autor lo va a entender de una manera distinta. En el caso de Platón, él lo va a entender con una palabra que se llama idea. Y no va a ser nada parecido a lo que nosotros entendemos por idea. Así que en principio tenemos que sacarnos, valga la redundancia, esa idea de la cabeza para ver qué significa idea en Platón. De alguna forma, pongamos el ejemplo de la belleza, Platón va a decir que cuando vemos cosas bellas, como por ejemplo un amanecer, o cuando vemos cosas buenas, vamos más con el ejemplo de buenas, ¿no? Vemos una buena, no sé, pizza, vemos un buen auto, vemos una buena obra, vemos, no sé, se me ocurre, una buena cirugía. A todas estas cosas las llamamos buenas.
aunque sin embargo son todas muy, muy diferentes. Perdón, acepto a alguien más y sigo. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver una pizza? ¿Qué tiene que ver un auto? ¿Qué tiene que ver una cirugía? ¿Qué tiene que ver una buena acción entre ellas? La verdad que parecería que nada, y sin embargo, a todas las llamamos buenas. Vemos en todas que hay bondad. Platón quizás esto lo va a llevar a un extremo, lo va a hacer bastante más grande y va a decir, ¿por qué vemos que la pizza es buena? ¿Por qué vemos que el auto es bueno y la cirugía es buena si son cosas completamente diferentes? Platón va a decir es que en el fondo, por detrás, hay algo que comparten, que es la bondad. Pero no bondad como una característica. Platón se va a alejar mucho de esa idea y va a decir la bondad como algo que existe separadamente. Necesito que se metan esta idea en la cabeza, ¿no? La bondad o la belleza o un montón de cosas que existen de maneras separadas, que realmente existen. Quizás el mejor ejemplo para entender esto es, y es un ejemplo que usa mucho Platón, es el sol. Nosotros vemos que todas las cosas en este mundo están iluminadas, pero ninguna de estas cosas tiene luz propia. Bueno, ahora sí, las lamparitas y todo eso, pero en el mundo de Platón todas las cosas estaban iluminadas y ninguna tenían luz propia. Los árboles estaban iluminados, el pasto estaba iluminado, las casas. Entonces, de alguna manera, buscando la fuente, dice, claro, lo que ilumina todas estas cosas es el sol, porque participa, regala, da un poco de su luz para que el resto de las cosas estén iluminadas. De esta misma forma, la idea de bondad participa, regala un poco de su bondad a todas las cosas para que éstas sean buenas. Eso es un primer acercamiento al pensamiento de Platón. Quizás va a ser difícil que lo agarren ahora a primeras, pero creo que a medida que lo vayamos viendo lo vamos a poder entendiendo mejor. Espero no haberlos perdido por completo con esta pequeña explicación. Si no lo entendieron, igualmente podemos seguir la clase. Así que estábamos diferenciando el amante de la sabiduría y el amante de la opinión. Por un lado, el amante de la opinión tiene interés por muchos saberes. ¿Qué quiere decir esto? Que le interesan muchas cosas, pero no de una manera positiva, sino que más bien le interesan las cosas de manera superficial. Esto es, le pueden gustar las buenas cosas, por ejemplo, los buenos autos, las buenas pizzas, eh, las buenas comedias, y sin embargo se queda por lo superficial. No va a buscar entender qué es la bondad, qué es lo bueno que hay detrás de cada una de esas cosas. Sencillamente se va a quedar en lo superficial, en lo que está por afuera, en lo que recubre. A diferencia del filósofo que quiere saber qué hay que por detrás, que quiere saber qué es lo profundo, que quiere saber cuál es lo fundamental. El filodoxo está dispuesto a aprender de muchos temas. El filósofo busca el bien y la verdad. No le interesa tanto la opinión, le interesa el conocimiento certero. En cuarto lugar, busca la multiplicidad. Va a estar interesado en los múltiples puntos de vista. No le va a interesar en concreto cuál es la verdad, qué es lo que está detrás, qué es lo que permanece siempre, sino que las opiniones lo contentan. En cambio, el filósofo busca lo permanente y aprende lo que es en sí. Lo que es en sí, o lo en sí, acá en Platón es lo que yo les venía explicando como idea. Y bueno, los siguientes tres puntos: solo tiene opinión, conoce lo aparente y se mantiene en la doxa. No puede tener un conocimiento verdadero porque no habla de lo permanente. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, no importa si no lo entienden ahora. En cambio, el filósofo tiene conocimiento verdadero, conoce las esencias o ideas y alcanza la ciencia.
Platón nos dice, para ver si se entiende un poco más el ejemplo que yo les traté de decir. Platón ejemplifica esta diferencia entre el filósofo y el filodoxo recurriendo al ejemplo de la belleza. Dice, los aficionados al oír y los amantes de los espectáculos gustan de las bellas voces, perdón, de las voces bellas, de los colores bellos, de las formas y de todas las obras que reúnen tales elementos. Pero su inteligencia es incapaz de percibir y amar la naturaleza de lo bello en sí. Lo bello en sí, de nuevo, es la idea de belleza. ¿Y qué es lo bello en sí? Es aquello que hace ser bella a la multiplicidad de las cosas bellas. De nuevo, esta idea de belleza que regala un poco de, digamos, de alguna manera da un poco de su belleza de las demás cosas para que éstas sean bellas, ¿no? De alguna manera, el color bello o la bella voz es bella, sí, pero no es la belleza. No es lo mismo decir la belleza que una bella voz. Entonces la belleza, la idea de belleza, está en parte en esta bella voz, pero solo en parte. Y lo que nos dice Platón es, si hay una multiplicidad de cosas, a todas las cuales se les atribuye el ser bellas, esto supone que todas ellas comparten algo en común, en virtud de las cuales son bellas. Eso, precisamente, que hace bella a las cosas bellas es lo bello en sí, a lo que Platón llama idea de belleza. Lo bello en sí es entonces la idea o la esencia de lo bello, o sea, la belleza de la cual participa en la multiplicidad de las cosas. Esta esencia de lo bello es algo que no cambia, es inmutable, es una y siempre la misma. De modo que volviendo a la diferencia entre opinión y ciencia, entre doxa y episteme, como la opinión no llega a lo que es en sí, a las ideas, a lo que está de fondo, es un saber no justificado. La ciencia sí llega a lo que hay de fondo, sí llega a las ideas, por lo cual es un conocimiento fundado. Por parte de la opinión, es un conocimiento particular y cambiante. Como yo les decía, como se queda en la periferia, como se queda solo en las apariencias, como no llega a lo profundo de las cuestiones, se queda con cosas que pueden cambiar. Cuando yo digo, esta voz es bella, mañana puede ser fea. Cuando digo, esta de obra de arte es, ¿cómo decirlo?, completamente revolucionaria, en un par de años lo va a dejar de ser. En cambio, en el caso de la ciencia, es un saber real, seguro, estable y permanente, porque me quedo con lo profundo de las cosas. Y bueno, más o menos como ya les dije, hay un objeto múltiple y cambiante en la opinión, un objeto único y permanente en la ciencia, que son las esencias. Y para cerrar este punto, este apartado, que creo que va a ser el más difícil, les prometo que los otros tres son bastante más sencillos, lo que se conoce por opinión es más que nada los objetos de la percepción sensible. ¿Qué quiere decir esto? Lo que conocemos por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, ¿no? En cambio, los objetos de la ciencia no los conocemos así. Conocemos, por ejemplo, los seres humanos, los árboles, todo este tipo de objetos, pero sin embargo abstraemos, sacamos la parte que nos interesa, que esto es la esencia. Yo cuando hago una ciencia, por ejemplo, medicina de los seres humanos, no empiezo a estudiar uno por uno cada uno de los seres humanos, sino que me quedo con las estructuras, me quedo con lo esencial del ser humano para poder empezar a estudiarlo. ¿Alguna pregunta? Algo que no haya quedado en claro, que supongo que habrán sido varias cosas porque es un tema más complicado. La otra vez estaba leyendo eso de que es como que el ser humano parte de una base, como que hay una pregunta principal y de ahí empieza a salir diferentes preguntas para llegar a, bueno,
No sé cómo explicar. No, sí, te entiendo. Uno empieza a hacer preguntas y empieza a delimitar el objeto de estudio, ¿no? Supongamos que empezásemos a hacer ética y nos preguntamos qué es el hombre. A lo que me refería, creo que Sí, ahora lo se expresa mejor. Que es como que nosotros partimos de una base, algo así estaba leyendo la otra vez. Como que hay una pregunta principal, por ejemplo, bueno, partimos de las células, los átomos, para llegar a diferentes preguntas que nos lleve a lo que es la estructura del cuerpo humano, los órganos, los sistemas. Una pregunta básica que desde una estructura. claro. Eh, sí, sí. Y digamos, a partir de ese punto donde haces una pregunta básica, también fíjate que de alguna manera ya estás descartando cosas que no te parecen interesantes. Digamos, ¿es relevante conocer las células para conocer al ser humano? Al menos en el ámbito de la medicina, sí. ¿Es relevante si es rubio o castaño? Como el 8. Y la verdad que no, no tiene relevancia. No sé por qué lado iba el tema de arrancar de un punto básico para empezar a construir. Me perdí un poco. No, digo, o sea, esas preguntas sí son importantes, pero parte desde toda una pregunta base y después la vamos como desarmando, descomponiendo con más Ah, preguntas. listo. Bueno, sí, 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 sí. Digamos, por Sí, ese ya lado me va el entendés. tema de la abstracción. Sí, sí, es perfectamente por ahí. ¿Algún otro comentario, pregunta? Igual lo de Platón lo vamos a seguir viendo en Miel. Sí, profe, yo quería preguntarte con respecto a lo de la idea, lo Sí, que plantea Platón de su idea, la idea que tiene de la idea. ¿La podrías volver a explicar cortitamente? Porque me confundí un poquito. sí, es complicado. A ver, cuando Platón se da cuenta de que varias cosas comparten algo en común, a ver, voy a tratar de llevarlo por otro lado, si de acá se entiende algo mejor. No, todos los aquí presentes somos seres humanos. Voy a tratar de explicarlo por este lado a ver si se puede entender, que es de donde más fácil me sale a mí. Todos los aquí presentes somos seres humanos. Sin embargo, somos todos extremadamente diferentes, al punto que ninguna célula de mi cuerpo la tenés vos en tu cuerpo. Todas las células que me componen mi cuerpo no están en el tuyo. Entonces aquí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo, si todas las células que están en mi cuerpo son diferentes de las células de cada uno de ustedes, toda la materia que hace mi cuerpo es completamente diferente de la que es la de ustedes, y somos completamente diferentes, a tal punto que no compartimos ni una célula en común? ¿Por qué nos llamamos a todos humanos? ¿Por qué, sin embargo, a cada uno de nosotros nos llamamos seres humanos? Esa va a ser una pregunta que va a atravesar mucho la filosofía. La respuesta de Platón es que hay una realidad superior, hay algo llamado idea de hombre, a la cual todos y cada uno de nosotros nos parecemos, pero existe realmente. Eso es quizás lo más complicado de entender en Platón. En Platón la idea de humano existe realmente. Existe Existe tan... porque tenemos vida, ¿o no? No. Ese es el problema y voy a frenar de nuevo. Existe realmente la idea de humano en Platón. Si quieren, quizás vamos a caricaturizarlo un poco, pero no importa porque es para entenderlo. Imagínense que existe en otro planeta, pero que realmente existe. Entonces, nosotros nos llamamos a nosotros mismos seres humanos, o nos llamamos hombres, porque nos parecemos a esa idea, porque tenemos una similitud con esa idea. No es que nos parecemos entre nosotros, sino que nos parecemos a esa idea, por la cual yo puedo decirme ser humano y cualquiera de ustedes puede decirse seres humanos sin que nos parezcamos entre nosotros. Eso es lo que entiende Platón por idea. Una nueva forma de realidad, una nueva realidad
que existe independientemente de las cosas de este mundo, pero que les da sustento. Entonces, cuando decimos que las cosas son buenas, por ejemplo, una buena pizza, un buen auto, una buena cirugía, decimos que cada una de ellas es buena, a pesar de ser diferentes, porque cada una de ellas se parece a la idea de bien. Que nuevamente, la idea de bien es una nueva realidad que realmente existe, y si les sirve pensar así, existe en otro planeta, en otro plano, en otro lugar. Sería entonces lo primero que ve los ojos, es el primer pantallazo, eso sería la idea de lo que vemos. ¿Me lo explicas un poco más? A ver si... Claro, la idea sería, es lo primero que vemos, o sea, nos vemos todos humanos, somos todos humanos porque bueno, Sí, generalmente tenemos, los cuerpos tienen extremidades, tenemos piernas, todo. sí. Pero esa, digamos, sería el primer pantallazo, como decir, esa es la idea, que somos seres humanos porque particularmente nos igualamos con esas características. A ver, está muy bueno el comentario y hay que diferenciar. Si por idea entendemos algo que tengo en la mente, algo que tengo en la cabeza, no estoy yendo bien con el planteo de Platón. No le estoy pegando a lo que nos quiso decir Platón. Si con idea me refiero a una realidad que todos compartimos y que en el caso de Platón existe de manera separada, ahí sí va bien el comentario, va bien esta propuesta. Y de alguna manera sí, te diría, vos, Platón te diría, vos cuando ves a un ser humano, lo tenés enfrente y decís, ah, mira, es un ser humano, a pesar de todas las diferencias que tiene con todos los otros seres humanos que conocí, Platón te diría, estás reconociendo la idea de ser humano en él. Estás viendo que en el fondo él tiene lo que llama una participación de esa idea, se parece a la idea de ser humano. Espero que con eso haya quedado un poco más claro, si no, lo puedo seguir comentando, pero lo vamos a entender. Creo que es una idea que se tiene que ir repasando clase a clase para que se vaya entendiendo mejor. No, no es sencilla. Lo principal es que hay que olvidarnos de lo que nosotros entendemos por idea. Y hay que ir un poco más adelante y ver qué entiende Platón al respecto, que es un poco más confuso quizás. ¿Alguna pregunta al respecto o de lo que vimos en el punto 2? Profe, buen día. Buen día. Consulta. Estamos hablando del mundo de las ideas. Si bien para Platón existen, él afirma que se pueden conocer. Te la voy a responder corto y sencillo porque si no sería irme demasiado. Sí, se pueden conocer. Bien, pero siempre que estamos reconociendo en el otro la idea de, simplemente nos estamos acercando un poco a ese conocimiento. A ver, no me quiero ir mucho de tema, así que voy a hacer una simplificación un poquito abrupta. De alguna manera, todos ya venimos con esas ideas, venimos ya habiendo conocido las ideas. Y cuando yo veo a un ser humano, lo que hago es reconocer la idea. ¿Cómo te lo explico? Yo conozco la idea de bien, ya la conozco, es como que viene fabricado con la idea de bien, y cuando veo algo bueno, yo reconozco, vuelvo a conocer esta idea, ¿no? Como que me doy cuenta de que está ahí. Es como cuando es como cuando yo ya conozco a una persona y la veo en la calle y digo, ah, mira, es esta persona que yo conocía. Bueno, acá lo mismo, es como que veo una cosa buena y puedo recordar o puedo volver a pensar la idea de bondad. Pero nada, ese ya es un tema un poco más complicado ver cómo justifica toda esta teoría Platón. Eh, ¿cómo es? Entonces, en realidad, sí, es como que reconozco la idea y la voy conociendo mejor. Perfectamente se puede pensar así. O sea, que todo es Bien, bueno gracias. hasta que sea contrario. ¿Cómo?
sería todo es bueno hasta que se demuestre lo contrario, porque podemos ver bueno todo. Qué bueno es el sol, qué bueno son las nubes, qué bueno es el viento, qué bueno, hasta Sí. que se demuestre lo contrario. A Porque es ver, como que da un sobre lo bueno. ¿de dónde? Perdón, Como no que escucho. todo lo que es bueno. Sí, Y todos vemos nosotros, bueno, podemos ver que una persona es buena, pero sí. hasta que conocemos, tenemos una idea de que esa persona es buena. Después vas conociendo a la persona, es como vas sondeando en la persona, y ahí te das cuenta si la persona es buena o no. Bueno, lo que diría Platón es que todo en el fondo, en cierto punto, termina siendo bueno, por más allá de por más allá de las cosas que después puedas poner en contra. Como que todas las cosas participarían de la bondad, de la idea de bueno. Eh, sí, O pero sí, sea, ese sería el pensamiento de Platón, que sí, todos sí, sí. tenemos bondad. Todas las cosas tienen bondad, todas las cosas tienen algo de esta idea de bondad. O sea, yo Bueno, entiendo por idea entonces que sería como una característica que compartimos todos, pero siendo diferentes. es una característica, sí, pero lo fundamental, y esto es lo que no hay que sacarse de la cabeza, es que también existe de manera separada. Como que puede existir la bondad sin las cosas buenas. Como que lo invierte él, ¿no? Uno diría que existe la bondad porque existen las cosas buenas. Platón te diría al revés, no, porque existe la bondad, porque está la idea de bondad, es que existen las cosas buenas. Bueno, esto lo podemos ir repasando un poco más en miel. Sé que es un tema complicado, me parece que va a quedar mucho más claro cuando leamos el texto. Voy a tratar de adelantar un poco más el punto 3, 4 y 5, que son más fáciles, y de última podemos volver a este tema. Pero prefiero seguir un poquito más adelante. El punto 3. La ciencia y las opiniones. El problema del cambio. Cuando hablamos de verdad, que es lo que tienen acá, el concepto de verdad, es la característica de un discurso o del pensamiento. Y lo primero que tenemos que entender es que es adecuación o correspondencia. ¿Adecuación o correspondencia con qué? Primero hablamos de que una persona dice con verdad, habla con verdad, cuando lo que dice y lo que piensa coinciden. Yo digo la verdad cuando, por ejemplo, no sé, alguien me pregunta, ¿cómo me... Cortó internet. Se No corta sé, el no, audio. se escucha cortado. Profe, se cortó. Se cortó. Profe. Ah, genial, pensé que era mi internet. Hola, hola. No, Se le quitó el internet a profe, parece. Houston, Houston. Bueno, comenzamos a estudiar biología. A mí me gustan más las clases de filosofía que de biología. A mí me gusta cada vez que hice pizza. Cuando Se se dice traba o cuando pizza. termina. Qué gana de comer Es pizza. que literal, yo dije, cuando dijo cosas bellas, yo dije, bueno, va a decir pizza. Y dijo pizza. Mejor conexión con el profe imposible. Qué Una capo. lija bien. Además, Pero los sábados en mi casa son de pizza. Cheta. Oye, volvió el profe.
No se escucha todavía, ¿no? Profe, está silenciado usted ahí. Gracias. Iba a terminar hablando solo de lo que restaba de la hora. Bueno, no sé por dónde habré quedado, no sé en qué momento se me habrá cortado internet. Espero no haber hablado mucho. Igual había dicho 2 palabras. Volviendo al tema, la verdad es una adecuación o correspondencia. En primer lugar, respecto de lo que yo pienso y lo que yo digo. Así, por un lado, lo que vamos a tener es que cuando yo pienso algo, por ejemplo, pienso que a mi amigo le queda bien cierta campera y le digo que le queda bien, estoy diciendo la verdad. Si yo pienso que le queda mal y le digo que le queda bien, ahí estoy diciendo una mentira o estoy diciendo algo falso. La otra forma de entender el término verdad es cuando hay adecuación o correspondencia con la realidad. Cuando lo que yo pienso o digo corresponde con lo que de hecho en la realidad pasa. En ese sentido, lo que podemos tener es que, por ejemplo, yo pienso o digo que está lloviendo y luego veo si está lloviendo o no. En el caso de mi casa, por ejemplo, no está lloviendo, por lo cual no estoy hablando con verdad. Ahora, si yo digo que está soleado, ahí sí estoy hablando con verdad. Entonces, verdad lo entendemos de esas dos formas. Cuando hay una correspondencia entre lo que yo pienso y lo que yo digo, y cuando hay una correspondencia entre lo que yo pienso o digo con la realidad. Leo sencillamente. Cuando lo que se dice o se piensa se corresponde o se adecúa con lo que las cosas son, entonces lo que se dice o se piensa es verdad. Por el contrario, cuando lo que se dice o se piensa no se corresponde con lo que las cosas son, lo que se dice o se piensa es falso. Es exactamente lo mismo que les dije hace unos minutos. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, adecuación es cuando lo que digo y pienso coincide, y correspondencia es cuando lo que digo y pienso coincide con la realidad. No, se pueden usar de manera intercambiable. Puedes usar correspondencia y adecuación para las dos. Ok, pero todas hablan de una coincidencia entre lo que digo y pienso con la realidad. Sí, también coincidencia, no es problema el término. Sí. La idea es que lo que yo digo sea tal como lo que está sucediendo. Perfecto. Ahora, el tema que vamos a tener es que cuando yo hable de un discurso, un pensamiento, cuando yo quiera hablar con verdad, voy a tener el requisito de una permanencia de la realidad y del discurso o pensamiento. No, tiene que haber una permanencia para que yo pueda hablar algo con verdad. ¿A qué me refiero con permanencia? Supongamos el caso en el cual yo pienso una cosa hoy y pienso lo contrario mañana. Yo pienso hoy que, supongamos, todos los seres humanos son iguales y mañana, no sé, soy racista. Bueno, ahí no hay una verdad porque no mantuve un pensamiento, como que lo voy cambiando todos los días. Y lo que dije ayer o lo que creí ayer no coincide con lo que digo hoy, ¿no? En ese sentido, únicamente fue una opinión, porque no lo pude mantener durante el tiempo. Si yo digo que 2 más 2 son 4, eso lo mantuve desde que lo aprendí hasta el final de mis días. Ahí sí puedo decir algo con verdad. Tiene que haber una permanencia. ¿Se puede cambiar de opinión, de pensamiento? Sí.
Pero la idea es que haya una cierta permanencia en lo cual estamos diciendo, para que se hable con verdad. Y en el caso de la realidad, la idea es hablar de cosas que permanezcan siempre iguales, que no cambien. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, tengo la barba larga, eso va a ser verdadero siempre y cuando no me afeite. Siempre y cuando, no sé, no se me caiga la barba. Entonces no puedo hablar con verdad porque es algo que no va a permanecer. Que mañana puede ser mentira, que pasado mañana puede volver a ser verdad, y así sucesivamente. En cambio, si yo digo, todos mis alumnos son seres humanos, todos los estudiantes aquí presentes son seres humanos, eso no va a cambiar. Ninguno de ustedes mágicamente se va a transformar en un perro. ¿Se entiende? Se habla de las cosas que son permanentes en la realidad, no de las que cambian. Y lo mismo, las que son permanentes en el discurso o del pensamiento, no de las que cambian. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de lo real, en contraposición, en diferenciación de lo aparente, vamos a decir que lo real no cambia, se mantiene estable. Por ejemplo, este enunciado que yo les decía, los estudiantes son seres humanos, o lo que es lo mismo, los estudiantes son animales racionales. Eso no cambia, no va a haber ningún problema. Cualquiera de ustedes se va a poder recibir de sus respectivas carreras que van a seguir siendo animales racionales. En cambio, no sé, si yo dijese, los estudiantes son personas completamente despiertas, bueno, eso sencillamente va a cambiar cuando a cualquiera de ustedes les agarre sueño, que espero que no sea en estos momentos. O sea, lo aparente es lo que cambia. En la realidad tenemos un montón de cosas que cambian. Perdón por usar mal el término real. En este mundo tenemos un montón de cosas que cambian. Por ejemplo, las personas, las cosas de la naturaleza. Pero tenemos cosas que se mantienen igual. Como por ejemplo, que ustedes sigan siendo seres humanos. Lo que permanece, lo que no cambia, es lo que vamos a empezar a entender como lo real. Y lo que sí cambia es lo que vamos a entender como lo permanente, lo aparente. El problema, o quizás no es el problema, sino lo que va a diferenciar esta concepción tan clásica, tan antigua que les di, de lo que es la concepción moderna, es que ya no va a estar el conocimiento de la permanente como las esencias. Como que a la ciencia moderna no le importa que yo diga que ustedes son animales racionales. Lo que se va a interesar la ciencia moderna es agarrar los fenómenos, lo que antes nosotros habíamos puesto como lo aparente, lo que cambia, y va a buscar leyes que gobiernen estos fenómenos. Va a buscar una constancia, va a buscar una regularidad y un orden en estos fenómenos, ¿no? En la concepción clásica quizás no le darían tanto interés a, por ejemplo, lo verde de las hojas o lo amarillo de las hojas. En cambio, por el lado de la ciencia moderna dirían, bueno, ya sé que no es importante para el árbol o que no es fundamental para entender un árbol el color de las hojas, pero quiero ver bajo qué condiciones y bajo qué orden y en qué época del año se van a poner amarillas. O por ejemplo el problema del movimiento. El movimiento los clásicos no lo tratan tanto. En cambio, el moderno va a querer medir los movimientos, va a querer medir a qué velocidad caen los objetos, no, a pesar de que el objeto siga siendo el mismo. En ese sentido va a ser diferente la ciencia moderna. El conocimiento de lo permanente no va a ir tanto por el lado de las esencias, no va a responder a la pregunta ¿qué es? Va a responder más a una pregunta de cómo funciona, o bajo qué circunstancias se da, o qué ley puedo poner por detrás. En última instancia es cómo explico esto de manera matemática. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Quieren que volvamos al punto 3 en algún punto? ¿Algún comentario? Bueno, parece que no.
El punto 4 es bastante ¿Esto breve. en qué causa? ¿Cómo? ¿En qué tiempo fue esto? ¿En el siglo cuánto? O sea, ¿a quién se le ocurrió empezar a explicar las cosas por leyes y no como se venía haciendo por la esencia de las cosas? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Esto va a pasar más o menos a mediados del siglo XVI, XVII. Hay mucha discusión al respecto, algunos los traerían inclusive hasta el siglo XV, pero es más que nada una idea que nos trae, ¿cómo diríamos? Lo vamos a ver en la segunda parte, no quiero contar mucho por eso, pero es más que nada una idea de Copérnico. Antes, cuando se pensaba las ciencias, cuando se pensaba las esencias, había una fuerte idea de jerarquía, una fuerte idea de que un saber era más importante que el otro. Digamos, todo se pensaba en orden de jerarquías. En cambio, con Copérnico y con su planteo del Sol como el centro del universo, como el centro del sistema solar, valga la redundancia, esta idea cambia y lo que se busca más que conocer las esencias es empezar a medir, que después se va a llevar a cabo mejor con Galileo, con Bruno y ni que hablar con Newton. Pero sé más o menos de esa época. Dale. En el punto 4, y este va a ser muy resumido, muy breve, tenemos la diferencia entre las ciencias y las artes. Acá las artes no hay que entenderlo sencillamente como el concepto de bellas artes, sino que hay que entenderlo como algo más amplio. Arte significa saber hacer bien, saber hacer de manera correcta. Esa es la idea de arte. En ese sentido, un buen carpintero, un carpintero que no le interesa en lo más mínimo hacer una escultura, sino que quiere hacer una silla que sea útil, va a ser un artista. Por eso en arte tenemos bellas artes, artesanías como la del carpintero, técnicas y oficios. En el lado de la ciencia, y en esta primera interpretación de ciencia, va a estar el saber teórico, que es aquel saber que en cierto punto, esto es muy discutible, es de alguna forma inútil, o es un saber alejado de la utilidad. Me gusta más esa idea, ¿no? Es un saber alejado de la utilidad. Por ejemplo, se me ocurre, quien estudia medicina y quien estudia las células va a tardar bastante en llegar a un momento en el cual ese conocimiento sea aplicable a, por ejemplo, a una intervención, a cualquier tipo de ayuda para una persona. En ese sentido hablamos de ciencia, cuando está alejado de la utilidad. Cuando hablamos de arte, ya acabo en el segundo punto, es derivado de la experiencia, de la memoria más el entendimiento. Nuevamente vuelvo con un ejemplo de medicina porque son los que más fáciles se me ocurren. Un arte sería, por ejemplo, saber pinchar bien un brazo para sacar sangre o para dar una vacuna. Si bien hay una técnica, tengo entendido, para hacerlo de manera correcta, si bien hay un saber científico para esto, yo creo que la mejor persona que puede pinchar para sacar sangre sin hacer doler a un paciente es la que ya lo hizo muchas veces, la que ya se acuerda más o menos cómo es. Y creo que esta persona está bastante más capacitada para hacerlo que, por ejemplo, un gran doctor que va a conferencias todas las semanas que en su vida tuvo un paciente enfrente, por más estudios que haya tenido. En cambio, el saber de la ciencia no es únicamente de la experiencia, de la memoria, sino que va a tener un punto de abstracción, lo que ya decíamos antes, ¿no? De separar lo que me importa de la realidad, de tomar lo que me importa, es decir, no tomo del ser humano todo lo que el ser humano es, sino que tomo estructuras, tomo lo que me interesa conocer o estudiar y me quedo estudiando únicamente eso. En el caso de las artes, me voy a quedar con un conocimiento particular y contingente, es decir, me quedo con un conocimiento de una cosa en concreta y es contingente porque esta cosa puede cambiar. Y en el caso de las ciencias, conozco lo universal y necesario,
universal en el sentido de lo que todos tenemos en común, o de lo que todas esas cosas de una misma especie tienen en común, innecesario porque no puede cambiar. Nuevamente, no importa de qué persona estemos hablando y qué tan diferente sea del resto, va a tener un corazón, va a tener pulmones, va a tener un sistema circulatorio. Y eso es necesario, porque si no, no estaríamos hablando de un ser humano. ¿Se entendió hasta ahí? Me parece que es el punto más fácil, pero cualquier pregunta o comentario de lo anterior se puede discutir. Sí, profe. ¿Cómo? Sí, yo lo entendí. Perfecto. Incluso me interesa, incluso estaría bueno para discutir, ¿no? ¿Dónde se encontraría la medicina entre estos dos? Porque tiene un poco de ambas. Tiene una cierta porción de saber teórico, universal y necesario, pero a la vez también tiene cierta parte de aplicación. No sé, en algún momento se lo voy a preguntar a algún médico que me cruce. El punto número 5, y el último, y ya estamos llegando y ya les voy a dejar respirar unos 15 minutos hasta que vayamos a miel, es el problema del orden. Los griegos tenían esta palabra, cosmos, que significaba la totalidad de lo que existe. Significaba el universo, pongámoslo. Ustedes piensen una especie de esfera, toda ordenada. En el centro de esta esfera encontramos a la Tierra, como el centro del cosmos, y todo está ordenado alrededor de ella. Esto es cosmos. Cosmos significa tanto universo como orden. Esas son las dos ideas más importantes a tener en cuenta. La idea de los griegos es que en este universo, en este orden, en esta armonía, podíamos encontrar cosas aparentemente caóticas. Ellos veían caos, ellos veían cambio. Pensemos en un río, parece una cosa terriblemente caótica cuando está muy cargado, cuando está muy movedizo, digámosle. Los griegos pensaban que detrás de ello había un orden, que se correspondía con algo más grande. Y ellos veían este orden más grande, superior, en varios ejemplos de la naturaleza. Por ejemplo, la sucesión del día y de la noche. Siempre después del día estaba la noche, y siempre después de la noche estaba el día. Y eso era algo perfectamente ordenado y nunca cambiaba. Quizás por eso cosas como un eclipse los ponían medios locos. Es como, ¿qué está pasando acá? Se me está rompiendo un poco el orden. Los ciclos de la luna y la regularidad de las estaciones del año. Siempre viene invierno, primavera, verano y otoño. Y siempre respetan este orden. Lo que les hace pensar a los griegos que hay un fundamento por detrás que es que todo el universo está ordenado. Esta idea se va a mantener mucho cuando lleguemos al mundo medieval, fuertemente atravesado por el cristianismo, donde vamos a tener a Dios como un fundamento de este orden que habíamos dicho antes, de este cosmos. ¿Por qué el universo, por qué la totalidad de las cosas que existen son ordenadas? Bueno, porque Dios les da un orden, que a partir de acá va a ser entendido como razón. En particular como razón objetiva, que va a ser el orden de las cosas. Va a ser lo que tienen detrás las cosas que se comportan de manera ordenada. Piénsenlo de esta manera, ¿no? Los árboles no son criaturas inteligentes, pero sin embargo, todas sus estructuras las estudiamos como si fuesen hechas de manera inteligente. O el cuerpo humano. No sé, mis piernas o las de ustedes no son inteligentes. Pero sin embargo, todos los músculos actúan de tal manera que yo no puedo entenderlos sin decir, tienen una razón. Se comportan de manera inteligente, están hechos para algo. ¿No? En ese sentido hablamos de razón objetiva. De un orden, de un fundamento en las cosas que parecería que es inteligente, que parecería ser inteligente. Por el otro lado de la moneda tenemos la razón subjetiva, que en el caso del pensamiento medieval es la razón que les da Dios para que conozcan la razón objetiva, para que conozcan la razón de los objetos, para que conozcan cómo estos se comportan.
Entonces va a ser una razón presente en los sujetos, subordinada o derivada, estoy leyendo el del medio. ¿En qué sentido subordinada o derivada? Bueno, que está preparada para conocer la razón objetiva, que está preparada para conocer el orden de las cosas. Y bueno, y el primer punto lo que les acabo de decir, es una razón capacitada para conocer el orden de las cosas. Entonces, razón objetiva se encuentra en las cosas. Y es el orden que tiene en cada cosa intrínsecamente. Razón subjetiva es la capacidad del ser humano de conocerlas, de conocer la razón objetiva. En la época moderna va a haber una crisis, digamos, en lo que es el mundo cristiano y la concepción cristiana, lo que es el mundo moderno. Va a haber una crisis tanto en el mundo como en su fundamento. Van a pasar un montón de cosas, nuevos inventos, descubrimientos, nuevas formas de religión, guerras religiosas. Se va a volver al pensamiento antiguo en lo que se llama el Renacimiento, ¿no? Tomando ideas de ciencia, de arte, de técnica. Pero sin embargo, a pesar de eso, se va a ver una nueva cosmovisión que va a rescatar cosas del medioevo y la antigüedad y cosas que va a desechar. En el caso de las cosas que se van a desechar, es que se va a empezar a pensar el universo, el mundo, como algo infinito. Los griegos lo pensaban como algo finito, también los medievales. En cambio, los modernos lo van a pensar como algo infinito. Ahora se lo va a seguir viendo como algo organizado, como si estuviese una estructura racional por detrás. Eso es lo que se va a seguir manteniendo en la modernidad de lo antiguo y lo medieval. Paso a leer. La época moderna mantuvo el supuesto antiguo y cristiano de que la realidad está ordenada, que tiene una estructura, que tiene en sí misma racionalidad y que el hombre, en tanto que sujeto de razón, tiene la capacidad de conocer y comprender el orden de la realidad. Si entendieron eso, está perfecto. Lo de acá en adelante es un poco más enredado. Los filósofos del siglo XVII piensan, con Spinoza, que el orden y la conexión del pensamiento es el mismo orden y conexión de las cosas, y que, por lo tanto, si se parte de una verdad evidente y, sin error, se deducen racionalmente todas las consecuencias de esa verdad, el sistema de pensamiento resultante tiene que coincidir con el sistema del ser, con la realidad tal como está ordenada en sí misma. ¿Qué quiso decir acá Spinoza? Que si la realidad está ordenada de manera racional y nosotros somos pensadores racionales, si yo parto de una verdad evidente, si yo parto de algo que es verdadero, razonando puedo llegar a conclusiones que me son perfectamente aplicables a la realidad. ¿Por qué? Porque mi razón y la razón del mundo son semejantes, son análogas. Esa sería la idea. Como la realidad es racional y como yo soy racional, yo puedo comprenderla. El tema es que cuando lleguemos a la época moderna, se va a buscar un tipo de conocimiento de forma geométrica. Ese va a ser el modelo de la ciencia moderna. No se va a ocupar de las esencias, no se va a ocupar de lo profundo de las cosas, sino que la ciencia moderna va a tener pretensiones de conocimientos exactos, de conocimientos perfectos, en el sentido matemático del término. Por ejemplo, los modernos, lo que buscaban, por ejemplo, Descartes, que no sé si lo vamos a ver, no me acuerdo ahora, buscaba hacer que todas las ciencias sean similares a la geometría. ¿En qué sentido? Que basados en ciertos axiomas, basadas en ciertas ideas, puedo conseguir resultados 100% fiables. Esto aplicado, por ejemplo, a la medicina sería como, dado cierto componente, dada cierta droga, yo podría conseguir 100% de eficacia con el tratamiento. Esa es la idea que tenía Descartes, ¿no? Yo quiero que todas las ciencias sean como la geometría, tengan 100% de efectividad. Lo cual sería fantástico, no se terminó dando, lamentablemente, pero como proyecto era muy interesante de la modernidad. Entonces, ¿en qué sentido geométrica? Bien fundamentadas, partiendo de verdades
seguras y evidentes, con un método riguroso, que es el método deductivo, que es partiendo de estas verdades evidentes, llegar a otras verdades igualmente seguras, pero no tan evidentes. Y bueno, que es básicamente lo que les acabo de decir, que son verdades conectadas y derivadas. A eso nos referimos con deducir. Parto de una cosa, voy razonando y llego a otra que tiene mucha conexión con esta primera. Entonces, habíamos visto esta idea de razón, esta idea más que nada de razón subjetiva, que en el caso de los modernos se va a delimitar bastante. La razón subjetiva ya no va a ser una comprensión de la realidad, ya no va a ser una comprensión de las esencias, sino que es únicamente la capacidad de demostración. Únicamente la capacidad de yo presentarles un razonamiento demostrativo que muestre que lo que tengo para decir es correcto, dividiendo las verdades demostradas de las evidentes. Yo parto de una verdad evidente, razono, empiezo a demostrar para llegar a una verdad demostrada. Esto a partir de la aplicación de principios lógicos. Hasta ahí el punto número 5. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. Bueno, parece que no. Voy a dejar de presentar. Yo tengo una duda, profe. Sí, te escucho. El señor, disculpe la ignorancia, ¿es Platón, el de la imagen? Ah, ¿de la guitarra? Sí, es Platón. ¿Dudas por qué está tocando la guitarra? ¿Por qué está tocando la guitarra? Porque... Iba a decir exactamente lo mismo. Bueno, el punto es que un muy buen amigo mío hizo estos PowerPoint. Estos no son míos, me olvidé de aclararlo. Un profesor también de esta facultad, Juan Solerno, lo cual se lo voy a preguntar y le voy a traer la respuesta a la clase que viene. No sé por qué Platón está tocando la guitarra, supongo que será únicamente a modo de chiste. Por ahí le gustaba tocar la guitarra. No, de hecho, Ok, Platón pensé que estaba... se lleva muy mal con los artistas. Pésimo. Salvo con los poetas, con ellos se lleva bien, pero con los pintores y eso se lleva muy mal. Profe, ¿vamos a ver Platón en las clases? Sí, vamos a ver Platón. No sé si en antropología, pero en ética lo vamos a ver. Eso es garantizado, eso me acuerdo. Ahora lo que les iba a proponer es, por supuesto, tómense sus 20 minutos de descanso, 20 minutos de respirar. Y van a ir al texto A, que se llama La esencia y la apariencia, que lo encontramos en el módulo 2, ahí al final, después del punto 12. Y es un texto de Platón, sacado de La República, y mi idea es que lo lean. Y a partir de eso voy a hacer 4 preguntas que también se encuentran en el manual. Creo que entender lo que nos quiere decir Platón es lo más complicado particularmente de este módulo, de esta unidad, así que mi idea sería que concentremos las fuerzas ahora para leer en eso. Si alguno no quiere leer ese punto y quiere directamente ponerse a escribir su resumen, ponerse a escribir sus apuntes, volviendo a repasar el libro, está perfecto. Lo que más les recomiendo y lo que más me gustaría que hagan es que lean ese texto, el A, que es la esencia y la apariencia. Así que bueno, los dejo ahora, nos vemos en 20 minutos. Sí. Perdón, profe, ¿qué página dijo del manual? La página es que depende de cada manual que tengan Ah. ustedes. 197. A ver, gracias. A ver si se los puedo mostrar acá por la cámara, creería que no. Al final del módulo 2 dijo. Claro, fíjense que hay un punto 11 que dice guía de preguntas y abajo va a haber una lectura y análisis de texto. Bueno, de esos no, cualquier cosa dije, estoy en otro lado. Sí, y después dice punto A, la esencia y la apariencia. Exactamente. Es eso lo que tienen que leer. Igual ahora se los dejo escrito por Miel. Bueno, tómense 20 minutos, Gracias. lo que quieran, y hasta las 11:30 vamos a estar ahí con las preguntas. Gracias, profe. Nos vemos. Dale, profe. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao.
Chao. A ver, ahí estoy. Te vio con la escoba. Hasta luego.